sobre todo una cosa que le gusta mucho, que es el ecologismo agrario, pues siempre ha tenido un respeto tremendo por el gasto que hay que hacer para publicar sus cosas. Entonces, te lo digo, con lo pequeño ha hecho lo más grande. Es uno de los escritores que con poco ha hecho más que nadie. Este poco está en los tamaños, no en los contenidos. Y claro, yo creo que ahí hay uno de los elementos que mejor definen tu personalidad creadora. Un gusto minucioso y un gusto a veces especialmente sugestivo, diríamos, por las cosas subordinadas. Dices, oye, qué bien el mundo de los grandes escritores, pues me bajo un poco y digo cómo editan, dónde editan, cómo lo hacen, en qué bibliotecas están. Ya no es solo afrontar el asunto crucial de lo que es el mundo de un escritor, sino entrar en elementos subordinados que a veces son extremadamente característicos de lo que es el mundo de ese escritor. Y en eso tienes libros, yo creo que fundamentales, de panoramas de escritores, siempre además con un gusto exquisito, que es el tuyo, como tú lo ves. O sea, siempre impones la perspectiva y la mirada particular de lo que yo creo que es, en tu caso, y para suerte de todos los que te conocemos y te queremos y te admiramos, y a quienes nos has metido en los bretes que nos has metido, pues siempre el ir estableciendo como un orden, no ya de valoraciones, sino de gusto personal, y de hacer algo muy importante, que es siempre incitar a la lectura. O sea, es siempre decir, hago un gran repaso universal de nuestra lengua también, de escritores, y siempre hay como un punto de vista de decir, esto conviene leerlo. Y en eso, claro, ha sido, yo creo que los escritores a quienes has tenido en tus manos no podremos pagarte jamás el bien que nos has hecho. En esto yo creo que has dedicado mucho a los panoramas, ¿no? A los escritores, siempre en esa mirada un poco subordinada, ¿no? Es decir, bueno, pues grandes ensayos, grandes estudios, sobre todo los grandes escritores, eso lo hay por ahí muchísimo. Pero esta mirada particular de tus pequeñas cosas, de lo que son detalles, el abrigo, el no se sabe qué, el sitio, el cuarto de estar de aquel, el movimiento que tiene, eso es, en eso tienes una colección que es verdaderamente maravillosa, y además que no tiene parangón. O sea que eso es una incitación al conocimiento de un autor desde perspectivas que son, yo creo que muy íntimas, muy personales, muy de perspectiva, pero tremendamente significativas. No hay nunca nada, en tu caso, te estoy poniendo como Dios, luego vamos. Estoy aquí temiéndome que... Luego un chapancillo. Pues nunca hay nada gratuito. O sea que eso sí que siempre da un panorama siempre que incide mucho en la personalidad de su persona y de su mundo. Bien, bueno, pues con este panorama, claro, la obra de Jesús es muy extensa. Hay una parte crucial, yo creo, a la que has dedicado muchísimo tiempo, a lo mejor más de lo debido, porque eres un maniático y un pesado, perdón, con las bibliotecas. Que has hecho auténticos saqueos, yendo a las casas ahí. Yo un día recuerdo que te tuve que echar de casa, no está tampoco para ponernos aquí a hablar de problemas de ese tipo, pero todo ese panorama de bibliotecas, claro, es de verdad también una contribución de identidad, de un panorama cultural muy extraordinario. Y esto que estás haciendo ahora de lo que son las grandes bibliotecas, no ya de autor, sino las grandes bibliotecas, por ejemplo, de Madrid, que es los que has emprendido ahora, claro, es también dar a conocer una parte crucial del patrimonio de este país, en este caso de esta ciudad, que está totalmente un poco dejado
cuidado, si no escarbas tú, si no hay un marchamalo que ande por ahí ramoneando, oye, muchas de las cosas se quedan por ahí desconocidas y demás. O sea que en esto yo creo que hay un agradecimiento cultural enorme a todo lo que has hecho. Bien, con todo esto hemos llegado al libro que presentamos hoy, La vida imaginaria. Y yo creo que este libro, que parte de una conferencia que dio Jesús hace un tiempo y que ha tenido ahora una doble edición preciosa y unas ilustraciones de Juan maravillosas, bueno, este libro es como una declaración personal de lo que son tus intereses literarios, porque aquí sí que asumes ya de una manera como muy concreta lo que es para ti la experiencia de la escritura de la ficción, ¿no? Y a partir de ahí haces un repaso de algunas cosas que te hemos dicho los amigos a partir de esa encomienda. Y en eso sí, sabéis, este libro sí que es una declaración muy personal, que se entiende por la vida imaginaria, que supone la ficción, esa manera de vivir más allá de la vida, el trasunto de lo que son las realidades paralelas, todo ese mundo que se ve que, claro, en el fondo aquí diríamos que hay una mirada más desnuda de ti mismo, porque aquí se te ve el plumero. Vaya. Sí, aquí se ve que Jesús Marchamalo es una persona que se ha metido en esos intereses, porque esos intereses son cruciales en su vida. O sea que no es un dandy que anda, aunque de dandy sí, no, normalmente te cuidas mucho, la parte formal es muy tal, no, te lo digo porque oye, a ti te va la marcha, eres Marchamalo, joder, te va la marcha, bien, pero no, aparte de bromas, no, sí, claro, se te ve el plumero, ahora es como un espejo ya de tu identidad, muy explícito, de decir, no soy un creador de ficción, no conozco ninguna novela, alguna tendrás por ahí que nos has enseñado a los amigos, pero sí que soy alguien que ha vivido intensamente la ficción. A través de los demás, has tenido esa experiencia de lo imaginario tan intensa, leyendo tu libro y tus declaraciones, tan intensa como los que vivimos en la ficción y de la ficción, y ahí está nuestro camino de perdición, porque con la ficción, con la experiencia de lo imaginario, hay, diríamos, unas posibilidades de vivir más allá de la vida, pero también son unas posibilidades un poco aniquiladoras en el sentido de que si te vas más allá de la vida y encuentras, si te vas más allá de la vida y encuentras esa otra vida de la ficción, de la vida imaginaria, pues no sé, corres el riesgo de que la vida se acorte o que la vida tenga una mirada más pequeña que lo que vives en la imaginación. Pero bueno, se te ha visto el plumero, ¿qué vamos a hacer? O sea que nada, yo lo que quería era darte las gracias por tantas cosas y explicarnos a ver cómo te encuentras ahora en pelota picada y después de haber demostrado que tus intereses estaban ahí, que no eres un creador de ficciones, pero sí un consumidor y no, prolífico, y alguien muy comprometido con la vida de la imaginación. Bueno, pues, oye, sí que has hablado bien de mí, tío. Estaba yo preocupado de a ver, Mateo, a ver qué cuenta eso. Me has pillado bien. Has estado bien, has estado... Oye, buenas tardes a todos, un gusto, un placer siempre estar aquí. Gracias, Lola, por acogernos siempre, por crear momentos especiales en esta cripta, en este lugar. Felicidades por los 50 años ya, llevamos aquí 50 años viniendo al Alberti, Mateo. Y gracias, Juan, por acompañarnos. Juan estaba el otro día, me preguntó, dice, oye, no he preparado nada. Y le dije, no te preocupes porque jamás dejamos hablar a nadie más. Así que sí, no te preocupes. Hablamos exactamente. Oye, y muchas gracias, Mateo. Mateo y yo nos conocemos hace 26 años, yo qué sé. Y últimamente hemos estado mucho tiempo juntos, que es lo que cuento en este libro, porque cuando le dieron el premio Cervantes,
nunca hemos tenido un Cervantes tan merecido, sin duda alguna. El Ministerio de ¿Qué Cultura... razón tiene? Hombre, por favor, dilo tú, que si lo digo yo no se lo acaban de creer. Pues que el Ministerio de Cultura me encargó la exposición en Alcalá, y entonces estuvimos 3 meses comiendo manolitos, bebiendo cañas y todo esto y tal. Hubo un momento, hablando de todo un poco, hubo un momento en que vino una gente del ministerio, ¿te acuerdas? A tu casa para preparar las cosas del Cervantes y todo aquello. Y antes de mí había pasado por tu casa Lisbeth Salas, que hizo un libro precioso para el Instituto Cervantes. Entonces Lisbeth Salas me dijo, oye, todo lo que voy encontrando que te pueda interesar para el libro homenaje a Luis Mateo, dice, te lo voy a dejar aquí encima de esta cama, que estaba en el despacho de Mateo, y ahí me iba dejando los libros, las fotografías que encontraba, no sé qué, en la cama, encima de una cama. Y entonces llegaron tres chicas del Ministerio de Cultura que se encargaban del tema de los premios, y en ese momento entró Mateo y dijo, oye, Marchamalo, te he dejado ahí unos libros encima de la cama. Y entonces hubo un silencio demoledor que se extendió por aquella habitación, y yo las miré a las chicas y dije, ni Mateo ni yo pensamos dar ninguna explicación al respecto. ¿Por qué tal? Y desde ese momento había en la casa de Mateo la legendaria cama de Marchamalo. Te dejaba en la cama de Marchamalo unos libros, unas fotos, un no sé qué, un no sé cuántos años no hemos estado. O sea, cierta maledicencia de posible pareja de ella. Efectivamente, ya lo tuvimos que dejar. Dijimos, Mateo, tenemos que dejar de verlo, esto no puede seguir así. Oye, que decía que bueno, que muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por siempre. A mí me da apuro contar con Mateo porque es un lujo, por supuesto, como veis. De las cosas de las que presumo siempre que puedo es de disfrutar de tu amistad desde hace tanto tiempo, de lo que nos reímos, de lo bien que lo pasamos siempre y de lo generoso que es Mateo. Este libro tiene varias singularidades. Una singularidad no menor es que lo he editado yo, me he hecho editor jubilado porque cumplí 65 el otro día y dije, oye, pues me voy a hacer un libro para los amigos y para tenerlo y eso, ¿no? Entonces me hice editor jubilado con el concurso de Diego Moreno, de Nórdica Libros, que está por ahí detrás, que fue quien dijo, no te preocupes, que te lo vamos a hacer nosotros. Para que quede bonito, vamos a hacértelo nosotros. Ahí me encontré con Juan, que ahora le dejamos también hablar, porque de repente dije, qué pereza hacer un libro, tío, ¿no? Joder, te pones, no sabes qué papel, qué cubierta, qué no sé qué. Y Juan dijo, no te preocupes, yo te mando las ilustraciones, yo te ayudo a hacer la selección, hago no sé qué tal, y todo fue como con el viento del bergantín a toda esta, ¿no? Y este libro es consecuencia de una conversación con Mateo, que cuento en el libro. Un día hablábamos de un amigo común, pues un amigo común, que está pachucho desde la pandemia, no ha levantado cabeza, anda pues ahí con un poco de depresión y tal y cual. Y le dije, ¿qué le pasa a este amigo nuestro? ¿Cuál es el problema, Mateo? Y me dijo, ha perdido la vida imaginada. Ha dejado de escribir, ha dejado de leer, ha dejado de ir al cine, ha dejado toda esa vida paralela que vivimos al tiempo que vivimos la vida real, y por tanto pues está el pobre con un muermo pues, horrible, porque la vida real cada vez nos interesa menos. Hay aspectos de la vida real que no nos interesan en absoluto. Bajar, comprar el pan, irte al Aldi, ver no sé qué, los telediarios, los periódicos, cómo es de duro y de áspero esa realidad, ¿no? De modo que me llevó a reflexionar sobre la vida imaginada. Dije, he cumplido 65 años y son 65 años de vida real, pero también 65 años de vida imaginada. La vida de los libros, la de Julio Verne, la de las Islas Desiertas, las de Houellebecq, la de Virginia Woolf. ¿Cuántas vidas ajenas no hemos vivido en los libros? ¿Cuántas vidas ajenas no hemos fantaseado poder vivir en el cine, en las películas? Y de eso va este libro, de esa reivindicación de la vida imaginada que tiene que ver con esa vida paralela, a veces más deseable, la mayor parte de las veces, que la vida real, ¿no? Y esa es la historia del libro. Nos hicimos editores jubilados y hemos hecho un libro. Y esto de la jubilación es algo, no lo recomiendo mucho. Es una cosa muy buena, la jubilación.
y muy mala la edad, el hacerte mayor. Pero claro, es que Jesús es alguien que ha llegado a la jubilación eufórico, pletórico, joven y demás, y con una vida imaginada verdaderamente maravillosa. Yo he cumplido 65 y los he cumplido tan bien que si los había cumplido antes, no te digo más. Si lo llego a saber, pues lo había cumplido antes. Bueno, y todo esto dejamos hablar a Juan, me parece que nos cuente, porque Juan es una parte decisiva de este libro, porque fue el que desde el principio animó a que hiciéramos este libro. Yo no nos conocíamos de... En Arenas de San Pedro. En Arenas de San Pedro, él había hecho el cartel, porque es una conferencia Sí, que yo di en Arenas de San Pedro, retocada y todo eso, pero es una conferencia. Y de repente Juan dijo, oye, tenemos que hacer un libro. Este texto me gusta, me ha encantado el texto, y que lo cuentes. Coincidimos los dos, y fue gracioso, porque yo hacía unas charlas sobre mi mundo gráfico y tú sobre tu mundo literario, y yo lo hacía el viernes y el sábado y tú el domingo, y me dijiste, bueno, espérate anoche y el domingo firmamos libros. Y me dice, oye, y la verdad es que vamos a firmar muchos, Juan, yo te aviso. Y le dije, bueno, sí, me dice, eso, unos 100 o 100 y pico, digo. Yo miraba para el suelo a ver si había restos de droga y tal, pero no he firmado 100 libros en mi vida, ¿no? Y en efecto, fue sorprendente porque acabamos las charlas y tal, nos pusimos y se almacenaban la gente con libros y libros, y llegamos a firmar, me da vergüenza, pero como 80 y pico libros que no ha pasado en la vida. Y es gracias a ti, o sea que ha sido un placer acompañarte con mi mundo gráfico, con mi mundo imaginario. Y nada, pues muy contento. El resultado ha sido fantástico y bueno, como yo te dije, son collages, digamos que mezclados con elementos geométricos. Bueno, pues son trocitos de libros, que es lo que hablas tú en definitiva, son trocitos de libros, son trocitos de vidas imaginadas y mezclados con elementos geométricos que, bueno, pues la geometría en casa yo la he mamado bastante por el tema de arquitectura, he vivido la arquitectura y el diseño mucho en casa y bueno, pues el resultado yo creo que no está mal. No es nada literario, es decir, yo no pretendía con las ilustraciones ceñirme al texto, no estaba al servicio del texto, sino estaba al servicio de mi vida imaginada. Que creo que el texto en este momento no pedía que yo lo tradujera literalmente a lo gráfico, sino que aportara a lo mejor pues mi aporte gráfico simplemente y mi vida imaginada. Y un placer, Jesús, y estar contigo, Luis, o sea, exactamente igual. Yo te diría, Jesús, es verdad esto, lo que me parece que las ilustraciones de Juan son estupendas y además, lo comentábamos antes, este tipo de ilustración que no sirve al texto, en este caso además, oye, el texto a lo mejor era muy difícil de hacerlo explícito, pero que da un contenido en sí mismo, o sea que vas leyendo el texto y el mundo de las ilustraciones tiene su autonomía, pero sus referencias. Sí, exactamente. Yo te diría, Jesús, ya para que nos cuentes más cosas, porque como eres parlanchín no hace falta excitarte demasiado. Hombre, en la vida imaginada, que creo que es un libro tuyo, como decía antes, muy revelador de ti mismo, ¿no? Un libro donde estás tú en tu experiencia, pero sería interesante, porque los elementos de tu vida imaginada, bueno, como son en general, son libros, escritores, editores, bibliotecas, todos esos elementos en el que se ha desarrollado tus intereses y tus curiosidades. Sería un poco bien que nos contaras un poco algo de esas variantes, de lo que han supuesto en tu vida esos descubrimientos.
¿Y por qué has terminado de esa manera tan obsesiva con las bibliotecas? También voto en bicicleta, porque cualquiera que me oiga esto me ve con un guardapolvos metido ahí en la Biblioteca Nacional. Pues la verdad que el mundo del libro siempre me ha apasionado. Yo recuerdo, de los primeros recuerdos de infancia que yo tengo, son aquellos libros de los Reyes Magos, los libros que te regalaban cuando enfermabas, tenías unas anginas. Yo todo el tiempo tenía anginas. Todo el mundo teníamos anginas todo el tiempo. Pues de repente... Y vegetaciones. Pues de repente enfermabas y entonces te metían en casa con un esquijama. ¿Os acordáis de los esquijamas? Te metían en casa con un esquijamas con una aspirina que te disolvían en agua con azúcar en una cucharada de agua y te compraban un libro. Toda mi infancia está salpicada de estos libros de la colección Clásicos Juveniles de Bruguera, que eran mitad texto, como recordáis, todo el mundo, sí, que digo que ¿cómo se llama? Porque forman parte de nuestra infancia imaginaria, ¿no? Entonces te digo, era fantástico, ¿no? Yo nací en Malasaña, soy de aquí al lado de Malasaña, mi madre vivía en la calle Corredera con Espíritu Santo, ¿no? Y éramos niños que íbamos al colegio y estábamos en la calle jugando como se jugaba todavía en los años 70, pues eso, con las caricas, yo qué sé, con todo aquel mundo y tal, y que de repente los libros significaban en nuestra vida una puerta a situaciones y a lugares completamente insólitos, ¿no? Decía Almudena Grandes, que era exactamente de mi edad, y yo creo que alguna vez debimos juntarnos en un parque. Vi una foto suya de Almudena Grandes cuando era pequeña y dije, menos mal que no nos juntamos físicamente nunca en el parque, porque tenía una pinta de niña recia, áspera, con 3 botones y una cara de mala leche en una foto de tal. Pues íbamos al mismo parque. Y te digo que decía ella, dice, ¿qué más me daba a mí? Dice Almudena Grandes, y lo cito en el libro, ¿no? Que no me cogieran para el equipo de fútbol del colegio, que no me sacaran nunca a jugar al básquet o a lo que fuera o no sé qué. Si llegaba a mi casa, abría un libro y viajaba al espacio, me iba a las islas desiertas, era una espadachina, viajaba no sé dónde y tal. Los libros para mí, y creo que para el resto de los lectores, es algo que con los lectores empatizamos enseguida. Los libros son esas puertas a esos mundos de la fantasía que nos han acompañado desde siempre, ¿no? El cine, ¿cuántas veces no nos hemos escapado de esta realidad cotidiana, ininteresante, aburrida, monótona, viendo una película, leyendo un libro, fantaseando, ¿no? Esa imaginación que tenemos todos, las declaraciones, digo en un momento del libro, las declaraciones de amor que nunca hemos hecho, que hemos imaginado hacer, esas chicas que nos gustaban, a quien nunca dijimos nada, pero a quienes nos hemos declarado decenas de veces en la imaginación, ¿no? Sí, con unas respuestas muy duras. Esto ha sido así, siempre me encantaba, Mateo. Total, que es, ya digo, una reivindicación de la vida imaginada. Y me preguntabas por mi obsesión por los libros. Me encantan los libros, me encantan los escritores, me encanta la materialidad. Siempre que voy a casa de un escritor, como perfectamente sabes, digo, ¿dónde escribes? ¿Cómo es esto? ¿Qué tienes? ¿Cómo es tu mesa? Porque todo ese espacio forma parte de la fascinación de los que sois capaces de inventar mundos imaginarios, ¿no? Decías tú que no tenía, que si tenía yo una novela, pues era lo que me faltaba. Para los que no tenemos capacidad de imaginación, de imaginar historias, de imaginar personajes, digamos que vivimos vuestro mundo, el mundo de los novelistas, con fascinación. ¿Dónde está? ¿Cómo alguien es capaz de inventar algo tan sólido como una novela, con esos personajes tan creíbles, tan carnales, de los que somos capaces de enamorarnos? ¿Cómo es ese mundo? Y ese mundo siempre me ha intrigado, ¿no? ¿Cómo trabajáis? ¿Dónde nacen las novelas? ¿Dónde nace la imaginación? ¿Es a mano o a máquina? ¿Dónde te sientas? ¿Qué haces para arrancar la imaginación, la escritura, ¿no? Y de ahí, claro, pasas a las bibliotecas enseguida, ¿no? Decía Marguerite Yourcenar que la mejor manera de saber de alguien es ver los libros que tiene, y es que es la verdad. Ver los libros que tienes y el armarito del cuarto de baño, qué cremas usas, con qué te lavan los dientes y tal. Pero las bibliotecas, claro, o sea, llegas a una biblioteca y dices, quiero decir, grande, pequeña, mediana, yo he visitado más de 70 bibliotecas de escritores y siempre me preguntan, oye, ¿cuál es la que más te ha llamado la atención? ¿Cuál es la más no sé qué? ¿Quién tenía menos libros sin leer? Y terminas dándote cuenta de que lo más fascinante de las bibliotecas es que te encuentras como en casa en una biblioteca,
porque grande, pequeña, mediana, de 2 pisos, de 1, es un lugar familiar, es ese lugar que comunica, digamos, con tus lecturas, con tus apetencias, con tu mundo que tiene que ver con los libros. No sé si te he explicado medio por las ramas. Coge el micro, Mateo. Toma. Da gusto oírte. Me cago en la leche. No, además... sí. Me alegro que me haga esta pregunta. Sí. No, en eso, además, es verdad que esa curiosidad tuya, y ahora nos puedes hablar también de lo que son los escritores que has conocido y sobre todo de los editores, que es muy importante y que también han formado parte de tus curiosidades. Pero esta curiosidad tuya, esta intervención en los espacios privados, donde uno tiene los libros, sé que hay gente que no te lo ha permitido, sé que hay gente que, ahí lo cuentas, hay 2 casos por lo menos, de gente que en la biblioteca preserva su intimidad. No sé si es que tienen libros un poco peligrosos, no, pero me parece bien, o sea que hay alguien que dice, oye, vienes a mi casa y te enseño todo lo que hay, pero la biblioteca no, porque ahí hay cosas mías que no tienes por qué, porque tú olfateas y enseguida sabes. No, lo que sí es verdad es que esa curiosidad tuya, y en mi caso te lo he dicho y te lo he agradecido, y somos muchos los que nos hemos visto en tus manos en eso, también contribuye mucho al conocimiento de uno mismo, o sea que es despertar desde tu curiosidad, la curiosidad que uno puede tener por lo suyo, pero que es una curiosidad que no ejerce. Yo qué sé, para mí pensar en los libros que tengo, bueno, no sé, tengo mucho desorden y es una manera en el desorden de poder hacer hallazgos, porque como no están ordenados, siempre encuentras lo que no buscas y eso es lo más interesante. Pero bueno, que te digo que esa curiosidad despierta mucho la curiosidad en uno mismo, y sobre todo en lo que son los materiales, que eso yo sé que contigo fui en eso muy renuente y muy poco grato para tal, porque no sé, yo no tenía ningún capricho ni nada en el escritorio ni nada, unos puñeteros cuadernos que se me habían perdido, o sea que los despojos del escritor, en tu caso, tu curiosidad es una manera de ver elementos que sí que tienen sentido, ¿no? Que sí que tienen sentido. O sea, pues, que por ahí qué va bien, qué bien que lo que cuentas, porque claro, tiene que ver con que, a ver, tú vas a la biblioteca de alguien y buscas eso que hace ese lugar diferente, ¿no? Ese hallazgo diferente, ¿no? Y es bonito, claro, lo que dices, ¿no? Luego tú descubres tu diferencia leyendo mi mirada o el texto que he hecho y tal. Que me gusta eso que aportas, ¿no? ¿Quién no me dejó ir a su biblioteca? Pues mira, no me dejó, por ejemplo, Eduardo Mendoza, lo citabas, ni Javier Cercas. Todos los demás, cualquiera que se os pase por la cabeza, yo creo que he ido, Lledó, Vargas Llosa, Clara Janés, Mateo, todos los tal, menos Javier Cercas. Javier Cercas le dije, oye, tengo un proyecto de bibliotecas, voy a tu casa, hago fotos, me cuentas cómo tienes los libros ordenados, me cuentas no solamente los libros que tienes, sino cómo te relacionas con ellos, los firmas, comes las esquinas, las doblas, cómo los ordenas, etcétera. Y entonces me dijo que sí, y me llamó 2 días más tarde y me dijo, oye, llevo 2 días pensando esto y he pensado que no se me ocurre nada más íntimo, nada más personal, nada más secreto que una biblioteca personal. Y le dije, digo, ostras, digo, claro, Cercas, eso es lo que te estaba pidiendo, entrar en ese espacio tuyo secreto, porque nadie construye una biblioteca pensando en que va a llegar un tipo como yo, ¿sabes?, con mi placa de inspector de bibliotecas a revisarla. Nadie construye una biblioteca para que la vea nadie, construyes una biblioteca para verla tú. Y ese mundo de sinceridad inesperada, siempre me ha encantado, y es lo que cuento aquí, ¿no? Hablo de Landero, por cierto, que iba a venir y no ha podido porque tiene una prueba médica leve, que no nos asustemos, y me dijo la semana pasada que le era imposible, ¿no? Hablo de Landero, por ejemplo. Yo visito la biblioteca de Luis Landero
gran amigo nuestro, y me cuenta, bueno, es el tío más desordenado de Europa, está ahora presentándose a la semifinal del Campeonato Mundial de Desordenados. O sea, él saca los libros pero nunca los devuelve a la biblioteca. Es su mujer Cote quien anda detrás del andero colocándole los libros y quien, si tienes cualquier pregunta que formularle del estilo de, oye, aquel libro que tenías, oye Cote, aquel libro que tenía, ¿dónde está? ¿Dónde lo pusiste? Etcétera y tal. Y me acuerdo que llego a su casa y me dice que, oye, mira, a mí lo que me gusta mucho es Faulkner. Y entonces Faulkner no estaba en la biblioteca, había un agujero en Faulkner, ¿no? Decía, me gusta también mucho la poesía, me gusta mucho Antonio Machado. Y no estaba Machado. O dices, bueno, y Kafka. Y no estaba Kafka, o sea, había huecos en las... Y me cuenta que, claro, que como daba clase en la RESAD, era profesor de instituto y luego profesor en la RESAD, su pasión por esos autores que le gustaban lo llevaba a trasladar los libros a la RESAD. O sea, decirles a sus alumnos, oye, tenéis que leer esto. Y entonces se llevaba a Kafka, se llevaba a Faulkner tal, y estaba durante todo el curso en el asiento de atrás del coche. Entonces los libros favoritos de Landero los tenía en el asiento de atrás del coche. Bueno, pues me resultó absolutamente maravillosa esa historia de los libros bonitos cerca de ti siempre, por si acaso en clase en la RESAD tenía que sacar un momento uno de los libros. Oye, José, baja un momento al coche y tráete la Metamorfosis, tráeme el Castillo, que voy a hablar y tal. Y me resultó formidable y maravilloso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y cuento la historia de Brines. Siempre cuento la historia de Brines. Está aquí Javier Lostalé. Javier Lostalé y yo hemos descubierto que nos conocemos desde que yo tenía 19 años, tío. Empecé yo a trabajar en Radio Juventud y ya estaba Lostalé haciendo un programa de radio allí que se llamaba Escribir. Entonces, gran admiración siempre hacia el trabajo de Lostalé. Si alguna vez tenéis que leer algo en voz alta, un poema, un texto de lo que sea y tal, Javier, sin duda alguna. De hecho, lees una página de mi libro para que se vayan con tu... Bueno, que decía que fuimos, Javier y yo, a ver a Brines, Paco Brines, a una casa preciosa que tenía Brines en Oliva, que se llama Elca, la casa Elca. Y entramos allí, claro, era como si un gigante hubiera sacudido la casa y la consecuencia era lo que estábamos nosotros contemplando, ¿no? Los libros se caían por de las mesas, había derrumbes en los bancos, o sea, había un banco todo lleno de libros y un derrumbe. La cama de Brines, la habitación que nos la enseñó, se derrumbó, entonces estaba todo el suelo lleno gran parte del suelo lleno de libros y tal. Y nos contó Brines una de las historias más fabulosas que nos han contado nunca, que tienen que ver con una biblioteca. Brines vivía solo y un día suena una alarma. Suena la alarma Prosegur, la de la tele, este petardo que nos dan todo el tiempo en... Entonces suena la alarma Prosegur y Brines se asoma al balcón de la casa, temblándole las piernas, porque vivía solo y era asustadizo y tal, y ve a unos chavales que habían saltado la valla, pero que al escuchar la sirena habían vuelto y estaban saliendo de la casa. Entonces decía Brines con esa voz susurrante que tenía, entonces me envalentoné, decía, y con el bastón en la mano empecé a amenazarles. Pues viene la policía, hacéis bien en salir corriendo porque van a llegar los guardias. Y no sé qué. Y dice, claro, me aterré, me temblaban las piernas y tal, y me senté allí y efectivamente nos contó cómo llegó un Land Rover de la Guardia Civil con 2 números, era una personalidad, Brines en el pueblo, y entonces entraron a la casa. Brines nerviosísimo, decía, estaba temblando, claro, y tal. Dice, llegaron aquellos guardias, vieron la casa de Brines y dijeron, dice, pues es que ya, don Francisco, si ya no es lo que roban, ¿qué le van a robar a usted? Es cómo lo dejan todo. Abren los cajones, tiran las cosas por el suelo, las estanterías. Dice, usted se da cuenta cómo le han dejado esta estantería y tal. Y decía Brines, dice, ¿os podéis creer que la primera vez que vi mi casa desordenada fue porque me lo había dicho un guardia civil? Pues, fue absolutamente valioso. Siempre, no, ahora que dices esto, no, está bien, Javier, yo te he oído, me parece que lo has escrito también, que la biblioteca de Javier, el almacén que tiene Javier de sus libros, que es el escritor que tú has visto
que más riesgos corre en su vida por los libros que tiene. Javier, por alusión todo. Javier, cualquier día se le van a caer los libros encima y vamos a tener un disgusto ya. Lo que, ya que has contado eso de Brines... Oye, no exagero nada. No, quiero contar otra anécdota de Brines, que no sé si nos la contó allí, pero que a mí sí me la contó. Entraron, los ladrones en este caso sí entraron dentro de la casa, y él estaba ya en la cama. Y llegaron hasta el dormitorio, y entonces dijeron, denos el dinero. Y dijo, la llave de la caja fuerte, porque tenía una caja fuerte allí cerca de la cama. Y dijo, no voy a abrir la caja fuerte porque ahí no tengo nada de dinero. En todo caso, el dinero está en el banco. Si queréis os doy la tarjeta Y los números. y lo sacáis. Dice, pero claro, mientras llegáis allí, que hay varios kilómetros, yo aviso a la policía. Bueno, y entonces, total, que empezaron a hablar, y creo que estuvieron 3/4 de hora hablando con él, y al final se despidieron dándole la mano y todo, y se fueron. O sea que eso indica... Bueno, yo quería decir hoy que en este día, que aparte de la celebración de este libro, es muy importante, también el hecho de celebrar tu cumpleaños es que yo siempre he pensado, bueno, y muchas veces lo ha dicho también Luis, que tú eres como una moto sin frenos, pero que no resulta peligrosa para nadie, sino al revés, que lo que crea es vida en los demás y enaltece a los demás. Porque, claro. Eso es una moto. Sin freno, pero afortunadamente esa moto lo que hace, en vez de atropellar y matar, es dar vida. Así que yo quiero felicitarte en nombre de todos los que estamos aquí, de todos los que... Somos amigos desde el año 79, fijaos y tal. Oye, no has contado lo de los libros, o sea, que me parece bien lo de las motos, pero se ha escaqueado un poco como No, yo lo que pasa es que me dijeron que separara la mesa porque los libros de arriba se podrían caer y hacerme daño. Ah, no, claro. Bueno, sí. He estado hace poco en su casa y subí unas fotos tuyas a Facebook, ¿te acuerdas? Con los libros y tal, y todos nos quedamos preocupadísimos porque estás ahí, ya te lo dije, digo, esto es especialista en organizar movimientos inestables bibliográficos. O sea, ¿qué necesidad de poner un libro encima de otro pudiendo expandirlos hacia los lados para que así peligre la vida del artista? ¿Es así lo está? No, pero claro, sí, eso es verdad. Fíjate, también ese Cazorla, el escritor que murió en un incendio por intentar salvar los libros. Es decir, si no hubiera ido a la biblioteca a salvar los libros, se hubiera salvado él. Pero fue allí y murió entre las llamas. O sea que eso es tremendo. No, y esas explosiones existen. Yo una noche estaba durmiendo y de pronto hubo una explosión, como si hubiera ocurrido algo. Yo me levanté asustado y estaba todo el cuarto de trabajo lleno de libros. Tuve que estar 3 o 4 horas volviendo a colocar los libros, y bueno, que ya sabes, se colocan y se vuelven a caer, y en fin, y eso es un lío, ¿no? Hoy os pasa a todos, ¿no? Pues sí. Los derrumbes, se colocan, se vuelven... Me encantan los talentos. Son desmoronamientos. No, pero sí, bueno, que has contado, eso creo que es una de las peculiaridades de bibliotecas, la de Javier, que como has hecho tantas bibliotecas y has estado en casa de tanta gente, eso del equilibrio inestable, cómo puedes colocar los libros, que pueda haber una torre, oye, que se mantenga, ¿no? Eso lo has visto mucho. Sí, bueno, yo siempre en las libros... En las bibliotecas elegantes siempre hay un derrumbe, siempre. No, pero lo que más hay, y yo, en fin, no quiero decir lo de mi casa, que lo has visto, porque yo a veces, vamos, yo he tenido un accidente librero. Yo me levanto un día de casa y como hay libros por el suelo, cosa que, en fin, eso es un problema de viudo, ¿no? Cuando yo estaba casado, como es lo que hay que hacer en la vida, eso no existía. Margarita tenía, bueno, hombre, no me voy a decir,
Pero un día estuve a punto de romperme un brazo. Pero bueno, Sí, tropecé con los libros y me pegó un estacazo terrible. Y me quedé un tiempo, no miento, aunque yo soy un mentiroso empedernido, pero me quedé un momento conmocionado, tirado, ¿sabes? Era por un pasillo, estaba lleno de libros, tropecé, me caí y quedé conmocionado, con los brazos como nadando entre los libros. Una sensación muy angustiosa que durante un tiempo me llegó a aborrecer los libros. Yo soy en eso, en fin, muy apasionado. Yo acabé diciendo esto de los libros, Se acabó. mierda esto de tanto libro. Y entonces durante un tiempo yo andaba por casa y si había un libro le pegaba una patada. fenomenal. No, bueno, o sea, que los libros, en fin, ahora que estamos entre libros, es una hermosura, pero los peligros que corre Javier son considerables, y que un libro, un día, digamos, ya tiene un accidente tremendo y dice, ¿qué le ha pasado a Javier? Pues está que no le vemos. Se le ha Y caído. no, nada, se ha roto la cabeza. Se le ha caído la sí. poesía del 50 y está recuperándose. Oye, teníamos un amigo hablando de los libros, nuestro amigo Zúñiga, ¿te acuerdas? Ay, Nuestro amigo Zúñiga, nuestro nunca maestro. lo suficientemente recordado, porque Zúñiga era uno de los mejores. Nuestro Nuestro maestro. mi maestro sin El duda. tuyo, ya me hubiera gustado a mí que hubiera sido maestro mío. Mi maestro absoluto. Zúñiga vivía en una casa en el Retiro repleta de libros y un día llegó a un acuerdo con su mujer, la editora Felicidad Orquín, que recordaréis o conoceréis y tal. Dijo, esto no puede seguir así, o sea, no podemos seguir trayendo 12 libros a la semana que no nos caben. Y entonces dijeron, mira, la manera de impedirlo es que si entras con un libro, tienes que sacar otro libro de casa. Y eso acaba disuadiendo. Y contaba Zúñiga también. Murió con 103 años. 102, 103. Y, o sea, que tendría cuando hablábamos con él 90 y tantos. Y hablaba de cómo escondía los libros en las bolsas de puerros. Porque compro unos puerros y escondo el libro de Proust dentro. Y yo decía, pero es maravilloso, Zúñiga, ¿cómo consigues engañar a Felicidad, que probablemente esté haciendo lo mismo con las bolsas de naranjas y todo aquello, ¿no? Y yo me imaginaba a aquellos dos seres maravillosos y tal, Zúñiga, que era como un viejo campesino soviético, pero de un mujik de estos con su barba y tal, escondiendo los libros en los puertos para pasarlos a la casa y tal, ¿no? Zúñiga sí que vino aquí, sí. Zúñiga Claro, que estuvo aquí con nosotros. Zúñiga vino aquí sí, cuando le hicimos el homenaje. Juan Eduardo, sí. Muy sí. generoso Zúñiga y tal. Bueno, pues te digo que me imaginaba que el señor tan serio y tal, metiendo los libros a escondidas en casa, con la certeza de que esta de Felicidad estaba haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Y decía, qué maravilla todo, qué risa, qué... Oye, y eso, otra manía, y los libros, esas bibliotecas que todos tenemos, y los libros que no valen para nada, eso que... Somos especialistas en libros que no valen para nada. Vamos a ver, no hay libro malo, o sea, un libro es un libro y merece como objeto todos nuestros respetos. Pero y ese plus de nuestras bibliotecas, ¿tú cómo lo sobrellevas? Pues esos libros que están aquí, ¿pero esto qué será? Oye, y los que no hemos leído, un día me preguntan, dice, oye, de las bibliotecas que has visitado, ¿quién tiene más libros sin Solo leer? cuentas ahí. Y digo, joder, pues Rosa Montero, que solamente guarda ya los libros que no ha leído. Claro, o sea, eso, lo que le queda por leer, ¿no? Esa parte de las bibliotecas que no hemos leído y que confiamos en leer en algún momento, ¿no? Y O sea, libros, te quería hacer una pregunta. Que has puesto muchos ejemplos. Libros que has empezado y que no has acabado. estuve con Uclés. Uclés, por cierto, va al ciclo de bibliotecas en un par de semanas. Uclés tenía empezados el otro día 7 libros. Decía, no, empecé aquí, no sé qué, lo he dejado en la página 40. Este de aquí lo he dejado en la 63. Me decía, yo a los libros finitos les doy 25 páginas y a los libros gordos 50. Si no me enganchan, lo dejo. Y le dije, oye, ¿y cómo pasas por curiosidad de libro mediano
a libro grande. Porque a ver si de repente coges un libro que es grande y tú consideras mediano y le das menos páginas de las necesarias. Y le dejé ahí con esa zozobra porque, claro, o sea, cuando tiene... Este es de 20 páginas o de 50, ¿no? Yo soy... como estoy muy mayor, Juan, tú es que eres joven, tío, pero yo que estoy al borde de la jubilación... Si un libro no me engancha en un número de páginas, pero tan tranquilo. Es que tengo un amigo que tenemos la misma historia de ir a... Hacíamos el paralelismo del libro y del cine. Es decir, dice que va mucho al cine solo y que si no le interesa la película, se pira. Digo, eso a mí nunca me ha pasado. Es decir, yo voy al cine y soy incapaz de levantarme e irme. Pero sí soy capaz, y lo confieso aquí, a lo mejor en el peor momento, de empezar un libro... y le doy margen de 40 o 50 páginas y si no lo abandono. Y hay libros muy representativos que sí que he abandonado. ¿Tú has abandonado muchos libros representativos? ¿A qué llamamos libro representativo? El Quijote. El Quijote, sí. Bueno, el Quijote no tienes por qué leerlo. Mateo, acláranos esto, tú que eres Cervantes. Pero no hay que leerse. O sea, el Quijote puedes picotearlo perfectamente, claro. Eso que el Quijote no lo he llegado a acabar. El otro día presumía Ucles de no haberse leído el Ulises. Pues vaya presunción que tienes, tío. Claro, o sea, ¿quién se ha leído el Ulises? Alguno de los... Claro, mira, hay por aquí gente que todavía han echado mano al bolsillo para tomarse un gelocatil, tío. Dices yo, y si, ¿a ti sí te gusta, yo? ¿Tienes pinta? No, bueno... no, hombre, y yo creo que no leer el Quijote... Los muertos, un texto magnífico. Mira, está Urbervaga allá atrás, te lo acaba de... Bueno, bien, nada, no. Bueno, pues lees lo que buenamente... Todo libro merece un respeto, menos aquellos que no lo merecen. Pues fenomenal. Pero el Quijote, no leer el Quijote o dejar el Quijote es pecado mortal. O sea, me he desnudado aquí en el peor momento. Tú tienes, Juan, un terrible problema. O sea, vas a ir al infierno seguro. Ahora se va a quitar Mateo la zapatilla y voy a tomar un zapatito. No, pero eso, Dios lo a todos. No, yo ahora, ¿sabes? Y por eso te queda, para ir terminando, hablar de los editores. Sí. Y sabe lo que sí me pasa a mí ahora, pero bueno, eso es un problema de la edad y de la oftalmología. Yo ahora voy por aquí, veo ahí algún libro que me interesa, lo cojo con unas ganas enormes de leerlo y lo abro, y si tiene la letra muy pequeña no puedo, no. Pero y eso sí es un problema editorial, sí. ¿No? Los libros, eso da gusto, ¿no? Me he hecho editor yo, o sea que esto lo he editado yo. Bueno, estaba Diego detrás. Bueno, es un editor que estaba detrás, al lado, encima, sobre todo. En los agradecimientos hablo naturalmente de Diego, que está por ahí, Diego Moreno, porque Diego es de los editores buenos, que saben... Qué importante el trabajo del editor, y lo digo en serio. Porque, claro, tú eres escritor, Mateo, o yo. Entonces, claro, tú terminas y mandas a una editorial 20 folios en Times New Roman del cuerpo 14. Y dices, ya está el libro terminado. Una leche, está terminado el PDF o lo que queráis, ¿no? Ese trabajo que tiene que ver con elegir un papel, un tipo de letra, unos márgenes, una cubierta. Mira, yo lo único que me dejó hacer Diego, por eso es un éxito el libro, me dejó elegir el tamaño y me dio 2 imágenes para la cubierta. Y puso la que yo no dije. Así como te lo cuento. Todo lo demás, estuvo fenomenal. Me dijo, no tienes ni idea, la cubierta es esta otra, va a quedar mucho mejor que lo que tú dices. Y sí que me hizo gracia porque hubo un momento en que si haces el libro digital no puede ir cosido. Y me dijo, Marchamalo, cose el libro porque es lo primero que van a mirar todos tus amigos. Y me encantó porque yo creo que fuiste el primero que viste el libro y lo primero que hiciste fue mirar si estaba cosido. Y dije, está cosido, qué tranquilidad. O sea, imaginaos y tal. Y ha sido, te digo, es una delicia trabajar con un buen editor. Un buen editor consigue convertir en un libro unos folios que tú has mandado por Word y que no tienen para nada ni aspecto de libro, ni la idea del libro, etc. Entonces, un lujo haber trabajado con Diego y un lujo haber trabajado con Juan.
Las ilustraciones son tan sugestivas, tan bonitas, que ya digo que me dejaron fascinado, y creo que los ilustradores, está lleno de ilustradores también. Qué importante es esa vida, esa mirada que añade al libro la ilustración. Cuando hablábamos de los libros aquellos de cuando éramos pequeños, hablábamos de esos libros ilustrados donde de repente veías físicamente al capitán que se subía no sé dónde, veías la isla, veías... y digo que hemos aprendido a leer, a imaginar a través de las ilustraciones, y son importantísimas también para los libros, ¿no? Y ya digo, para mí trabajar con Diego siempre ha sido un lujo porque tiene ese cuidado de elegir el papel, el tipo de letra, elegir cómo es un libro, convertir en un libro 10 folios que tú mandas o 12 folios que tú mandas, y unas ilustraciones, y claro, siempre un hallazgo, ¿no? Un lujo trabajar con un buen editor. Fenomenal. Brindemos por eso. No hay nada mejor que tener editores amigos. Sí, es verdad. Sí, es mejor que tener escritores amigos. Bueno, depende de qué escritores también, Mateo. Nosotros tenemos muchos escritores amigos. No, pero tener editores amigos es fenomenal. O sea, un amigo editor es algo impagable. Escritores, pues no sé, que todo el mundo escribe, pero no. Oye, y déjame que termine hablando del Landero, venga, porque hemos hablado un poco, es que es tardísimo, Mateo. Que digo, simplemente para contar que hablábamos de Joyce antes y tal, os cuento la gran anécdota mía con Landero. Landero destroza los libros, o sea, sus favoritos, aparte de no estar, que los tienen en el asiento de atrás del coche, los tiene puestos con celo o con una cinta adhesiva, con no sé qué, o sea, los tiene hechos una calamidad. Tan es así que a Kafka sus libros de Kafka los tiene metidos en una caja de otros 2 libros de las obras completas de Kafka, porque están totalmente troceados, las hojas sueltas. Por ejemplo, le interesa un capítulo de Kafka, pues arranca el capítulo, se lo lleva a su despacho, lo grapa con una grapa y se lo queda tal, luego lo devuelve, pues tal cual. Total, que me enamoré de su edición de la Metamorfosis de Kafka, porque está deshojado, lleno de notas en varios colores, con bolígrafos, con rotuladores, con papelitos que pega, trozos que había arrancado y que están sueltos dentro del propio libro. Y dije, este Landero es maravilloso, tío, y tal. Y me dijo, si quieres te lo cambio. Y yo venía de estar en Dublín, que estaba dando un curso, y había comprado en la misma farmacia que visitaba Joyce el jabón de limón que sale en el Ulises. Y le dije, pues oye, tengo unos jabones de limón muy buenos de Dublín que salen en el Ulises. Y me dijo, pues oye, te lo cambio ahora mismo. Y entonces yo tengo en casa la edición de la Metamorfosis de Landero, y él en la suya mi jaboncillo de limón del Ulises, que cuando vas te lo enseña encantado. Bueno, y aquí tengo un jaboncillo de los que salen en el Ulises de Joyce y que me compró mi amigo y tal. Pues es la vida, tío, qué gusto, joder, tener. Me dedicó la Metamorfosis, no me acuerdo exactamente, pero ponía esta es la Metamorfosis del año no sé qué y tal. Dice que ahora la tiene Marchamalo y que por fin puede descansar en paz. Todos te queremos mucho porque das muy buen jabón. De calidad. No hemos contado, oye, En busca del tiempo perdido. Sí, bueno. Oye, que no hemos contado que para la edición de Sevilla de este libro, que han hecho una edición en Sevilla y tal, le pedí un prólogo a Mateo. Y entonces, claro, como el libro ya estaba editado, lo incorporamos a modo de separata, en una cuartilla, aquí doblada, con el prólogo, que es un prólogo maravilloso de Luis Mateo. Entonces, no os vayáis sin que esté incluido en vuestro libro el legendario prólogo de Mateo, que incluimos. Pues claro, porque comprarías una vieja edición. Pues tienes que buscar un prólogo. Ahora mismo, toma, te surto del prólogo de Mateo. Que es importante, pues te vas sin prólogo. Te hemos liado.
Oye, muchas gracias. Gracias, Mateo. Gracias, Juan. Y gracias a todos. Es una pasada. Ay, qué divertido, por favor.